Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Una vez más nos encontramos en este medio, en este programa, para compartir la palabra de Dios. Me alegro que nos podamos volver a encontrar. Antes de empezar, feliz día para todos los papás. Espero que tengan un gran y excelente día, que sean honrados, que los sorprendan con muchos regalos. Amén. Y si no es así, bueno, poder compartir con la familia. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Amén. Vamos a orar por las peticiones, por todo lo que está aconteciendo en la nación argentina, por las iglesias de la Casa del Alfarero, por cada pastor, por las peticiones de todos los hermanos. Amén. Y vamos a entregar este momento y nuestras vidas al Señor. Acompáñame en la oración. Y si tenés alguna dolencia física, también poné tu mano ahí. Vamos a creer que la palabra de Dios tiene el poder para traer sanidad, para traer lo que tanto vos estás buscando. Amén. Ese milagro que tanto estás deseando, Dios lo puede conceder. Solo tenés que creer. Para el que cree todo es posible, dice Jesús. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este momento en el cual venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, a entregarte todas nuestras vidas, a decirte plenamente que tú eres nuestro Dios. Te damos nuestro corazón, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Padre. Oh bendito Dios, gracias por este día. Padre, oramos por la vida de mis hermanos y hermanas, en cada uno de ellos, Señor, en cada familia, Padre, en cada necesidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que estés supliendo esas necesidades, Señor, así sean materiales, así sean espirituales, en cada hombre, en cada mujer, Padre, glorifícate en cada familia, Señor. Oramos por la nación argentina, Padre Santo, que tu mano poderosa esté aquí, Señor, protegiendo las vidas. Oramos por esas personas que son vulnerables, que son personas de riesgos, que tienen problemas respiratorios, por los ancianos, por las ancianas, por los bebés, Señor, por las mujeres embarazadas, Padre Santo, que pongas tu mano poderosa en la vida de ellos, Señor. No permitas, Señor, que este virus siga haciendo estragos en la nación argentina. Oh Padre Santo, manifiéstate, Padre, glorifícate, Señor. Oramos por las vidas nuevas, Señor, que nos están mirando por primera vez en este video, Señor, que sean tocados, que sean ministrados, Señor. Concédeles el deseo de su corazón, que sean tocados en el nombre poderoso de Jesús, por cada pastor de la iglesia Casa del Alfarero, Padre, que en este día, Padre, están predicando de tu palabra. Ayudalos, ministralos, bendecilos, por nuestro pastor Juan Pablo Cardo, el líder de la nación argentina, Señor, que tú lo ayudes, que tú lo bendigas, por mi pastor, Padre Santo, Fernando Ferraro, Señor, que tú lo ayudes, que tú lo bendigas, Padre, en el nombre de Jesús, por Wayman Mitchell, el líder, Señor, de nuestro compañerismo, que también se lo fortalezca en su salud, por su hijo Greg Mitchell también, Señor, que tú lo fortalezca, que le das sabiduría para seguir liderando, Señor, en este compañerismo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por las personas que tienen alguna dolencia, Señor. Oh bendito Dios, declaramos la sangre de Jesús, declaramos la sangre, Señor, de Jesús, declaramos sanidad sobre cada una de estas personas. Llévate toda dolencia en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ponemos todo en tus manos y glorifícate en este tiempo y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, vamos a alabar a Dios. Gracias Jesús. Oh, aleluya, gloria. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias. Mi alma te alaba, bendito Dios. Recordando que nos vas a poder encontrar en el link La Casa del Alfarero de Villa Ballestera, y nos vas a encontrar para poder encontrarnos en el canal de YouTube. Los horarios de servicio son los jueves y domingos, 11 de la mañana los domingos y 19 horas por la tarde, jueves 19 horas, donde media hora antes nos vamos a juntar para orar, ¿ven? Para clamar a Dios, para preparar nuestro corazón y poder recibir la palabra de Dios. Día martes tenemos ayuno y oración, amén, un buen tiempo para apartar nuestras vidas y poder entrar, tener ese contacto con Dios, amén, orar por todas las peticiones, amén, para romper toda cadena espiritual. ¿Qué te parece? Así que a las 18 horas cerramos el ayuno y oración. También recordando que estamos en la radio todos los domingos, 16:30 horas a 17 horas, todos los domingos por la radio 88.3 FM Radio Cristiana, donde van a estar pasando los mensajes de mi pastor Fernando Ferraro, y te animo a que puedas compartir esta noticia, o que puedas compartir el mensaje en las personas
que no conocen de Dios, que sea una buena herramienta evangelística para poder compartir la palabra de Dios. Amén, te animo a que lo hagas. También estamos juntando los diezmos y ofrendas de cada servicio, donde lo ponemos en un sobre, amén, para la obra de Dios. Amén, te animo a que sigas siendo fiel, porque esto es para Dios. ¿Cuántos saben? Esto es únicamente y para Dios, para que la iglesia siga funcionando, para que la iglesia esté abierta y como digo, siempre digo, esto se va a acabar, pronto se va a acabar, el tema del encierro se va a acabar y las iglesias van a abrir, van a retomar su cauce normal. Entonces es necesario que la iglesia esté preparada, esté abierta, esté lista para poder recibir las almas y todo eso va a ser gracias a tu fidelidad, gracias a tus diezmos y ofrendas. Amén. Te animo a que sigas siendo fiel para la obra de Dios. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Así que, sin más, vamos a la palabra de Dios. Gracias Jesús. Así que me alegro que estén ahí acompañándome una vez más. Si nos estás mirando por primera vez también, es una alegría enorme el poder compartir la palabra de Dios. Vamos a Lucas 15, versículo 11 al 32. Yo te quiero predicar, mejor dicho, sobre respecto al hijo pródigo. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, escuchá, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias por esta poderosa palabra y ayúdame, Señor, a predicarla, Padre Santo, bajo el fuego de tu Santo Espíritu. Ayúdame a predicarla primeramente en mi vida y en la vida de las personas que nos están mirando a través de este video. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Como te decía, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y es una de las historias más impactantes y poderosas que nos hablan del verdadero amor de Dios y su misericordia, donde Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él.
donde Dios en su gracia restaura al hombre pecador. Esta parábola también fue contada por Jesús. ¿Por qué? Para mostrarles en esa época, en ese momento, a los fariseos que estaban equivocados con respecto al amor de Dios y misericordia. Los fariseos se creían que ellos eran justos, amén, y menospreciaban al resto. Ellos todos lo cuestionaban y lo criticaban en la enseñanza que Jesús hacía para el pueblo, ¿no? Pero en las historias que Jesús contaba, no eran simplemente historias para pasar un rato, no, eran la verdad de Dios trayendo convicción en los corazones, donde quedaba demostrado la falta de amor y misericordia de parte de los fariseos. Ellos no creían que Jesús, por ejemplo, viniera de parte de Dios y que Jesús se tomara el tiempo de compartir comidas con pecadores y publicanos. Eso rechazaban totalmente. Ellos no querían saber nada con las personas pecadoras. Por eso te digo, ellos se creían muy justos y menospreciaban al pecador. En Marcos 2, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y los escribas, para que te des una idea de cómo actuaban los fariseos, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria a Dios. Como dije, ellos se creían muy justos y la verdad que muchos lamentablemente piensan de esta manera también, donde la religión de ritos y de tradición mata a las personas, te engaña y te hace creer que vos sos una persona justa. Un hombre cierta vez dijo: yo no necesito ir a la iglesia porque yo hago bien. Yo no robo, no hago cosas malas, sacrifico, me ocupo y trabajo, me ocupo de mi familia, y listo, nada más que eso. Y el resto no me interesa. Está bien. Eso es una parte, ¿no es cierto? Y es tu responsabilidad de hacerlo. Pero si no aceptas el sacrificio de Jesús, el perdón de tus pecados y los míos, no vas a entrar al cielo. ¿Sabías eso? Le decimos a la persona: no hace falta, dice él, Dios sabe que yo lo quiero y eso es suficiente para él. Entonces, viene la otra pregunta: ¿pero vos creés a esta persona? Yo le estoy diciendo: bueno, ¿vos creés que Dios mandó a su único hijo para poder salvarte? Y no sé, dice, mira lo que dice en Juan 3, y esto es para todos en el día de hoy. En Juan 3, que es un versículo también muy conocido, pero poderoso a la vez, versículo 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta persona me dice: no sabía que era así. Solo por Jesús tenemos entrada al cielo. ¿Ves? Hay muchas personas que piensan y creen que son personas justas. Ellos creen en sus propios pensamientos, y la verdad que se ponen como en la actitud de los fariseos. Los fariseos también creían ellos que eran justos y que hacían buenas obras, pero los hechos demostraban totalmente lo contrario. Entonces, Dios siempre está buscando al pecador, y cuando digo pecador, lo digo en el sentido de que las personas se alejaron de Dios. No lo digo en el término de acusación o condenación, al contrario, lo digo en la condición espiritual que estamos todas las personas antes de conocer a Jesús. Estábamos en pecado. Entonces, tenemos que saber que necesitamos de Dios,
En Lucas 15, vamos a Lucas 15, versículo 3. Versículo 3, Lucas 15. Te quiero mostrar algo poderoso. Versículo 3 al 7. Y mira lo que pasa cuando una persona se arrepiente de sus pecados. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, dice. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gloria a Dios. Jesús nos describe lo que pasa en el cielo. Cuando un pecador, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios, amén, dice que en el cielo hay fiesta, en el cielo hay gozo. Hoy puede ser tu oportunidad de poder volverte a Dios. ¿Cuántos están conmigo? Ahora miremos lo que hace el pecado. Si yo te digo la palabra pecado, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que pensás? En la mayoría de las personas piensan que es algo inmoral, algo relacionado con lo sucio, algo muy malo que no está bien. ¿No es cierto? Eso en realidad es como una consecuencia del pecado. Pero mirá lo que significa pecado. Pecado es la transgresión voluntaria a los mandamientos de Dios. Y también es el alejamiento del hombre a la voluntad de Dios. Entonces el hombre pecador ofende a Dios cometiendo este hecho sabiendo que está mal. Y tal acción lo aleja de Dios, lo aparta. Como leemos en el texto principal, ¿no es cierto?, de Lucas 15, y vamos a ir ahora, en Lucas 15, en el verso 12 y 13, el hijo menor toma una decisión, y lo vamos a leer. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Como vemos que el hijo menor tomó una mala decisión de pedir la herencia antes de tiempo. Estaba apurado este hijo y no le importaba si su padre se iba a poner mal por esa actitud. Vemos que la actitud irresponsable y hasta soberbia de parte del hijo no le interesa. O sea, donde nos dice que la escritura que lo juntó todo y vivió perdidamente en una tierra lejana. Como vimos, el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios, en tomar nuestro propio camino, nuestras propias decisiones, sabiendo que no es lo correcto. Y eso es pecado. Todo lo que pensás y sentís con respecto al pecado son las consecuencias de vivir en pecado, alejados de Dios. En Efesios 2, versículo 1 dice: y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado te mata espiritualmente. Estábamos muertos, dice la palabra de Dios. Estábamos hundidos en los pecados nuestros y en los propios delitos. Y eso lamentablemente lo desconocen muchas personas. No saben que están muertos espiritualmente. El pecado te desconecta de Dios, te aleja de Dios. Es más, hay personas que ni saben que están en pecado. Como dice la palabra de Dios, están muertos en sus propios pecados. En el versículo 14 del texto principal de Lucas 15 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando lo hubo malgastado todo, o sea, llega un momento que vos podés tener mucho dinero, pero llega un momento que el dinero se gasta. Llega un momento que la fiesta se acaba. Amén. ¿Cuántos saben eso? Y esto me recuerda de una persona que tenía mucho dinero, que cuando tenía dinero era todo fiesta, donde
él siempre decía, no, deja, te invito yo. No, deja, lo pago yo. No, vengan que haga una fiesta de acá, una fiesta de allá. Amén. Y donde este hombre orgullosamente decía esta frase: el que tiene plata hace lo que quiere. Y todos los que estaban alrededor le celebraban: qué bueno es, qué sabio, qué inteligente, ¿no? Pero cuando se acabó el dinero, cuando se le acabó el dinero a esta persona, ni los perros se le acercaban a él. Donde terminó mendigando pan viejo para poder comer, para poder llevar un poco de pan a su casa. Una triste historia. Amén. Y eso pasa cuando se acaba el dinero. Cuando vos tenés dinero está todo bien, pero llega un momento que se acaba. La fiesta se acaba. Gloria a Dios. Esa persona que te acabo de contar era yo. Donde me creía Superman cuando tenía dinero. Pero llega un momento que se acaba el dinero, que se acaba la fiesta. Entonces dice la palabra que le faltó. Empezó a tener necesidades. En el verso 15 y 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, dice, nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Gloria a Dios, para que nos demos cuenta de lo que pasa aquí al hijo pródigo, al hijo menor. Es que la ley de Dios prohibía a todo israelita a comer cerdo. Ni siquiera lo podían tocar. Y eso lo vamos a ver en Levítico 11. Levíticos 11. Vamos a ir rapidito. Levíticos 11, versos 7 y 8. Dice: también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. ¿Vieron? Como dice la palabra de Dios. Y esto para que no podían tocar ni siquiera el cerdo, porque era algo inmundo. Ya Dios le había prohibido tocar ese animal. Y esto para que vos te des cuenta de la necesidad extrema que tenía esta persona. O sea, tocó fondo, llegó muy abajo. Para el israelita era algo impensado apacentar cerdos. Porque era algo inmundo, era algo prohibido de parte de Dios. Y lo peor que le pasa a esta persona está en el versículo 16, que decía que deseaba comer de lo que le daban los cerdos. Ahora, vos fíjate eso, hasta qué punto llegó a tocar fondo, hasta qué necesidad tuvo para quebrantar la ley de Dios y estar con los cerdos y desear comer eso, lo que comían los cerdos. Gloria a Dios. O sea, ¿te podés imaginar eso? ¿Cómo estaba este hombre? Nosotros como argentinos, claro, tenemos esta frase popular: comemos cerdo, comemos carne de vaca, comemos de todo. Y todo bicho que camina va a parar a la parrilla. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Y cuántas veces también lo decimos, ¿no es cierto? Acá todos los animales en Argentina son puros, se come de todo. Pero pensemos un poco. Esta persona sabía muy bien que el estar en contacto con los cerdos era pecado. Y menos comer de lo que los cerdos comían. Ya llegar a eso era porque estaba muy, pero muy necesitado. Es tremendo ver, y quiero que medites un poco en este sentido, es tremendo ver cómo el pecado te aleja de Dios y te hace hacer cosas que jamás hubieras pensado hacer. ¿Cuántos están conmigo? Miremos esto, el hijo pródigo era una persona hacendada, era un empresario, por decirlo así, con dinero, con una casa muy reconfortante, tenía comida de la mejor todos los días, pero ahora es una persona indigente, se quedó sin nada, mendigando comida de los cerdos. ¿Te das cuenta?
Tremendo el cambio que hizo por una decisión de alejarse del Padre. Y esto traído a nuestra realidad. El hombre fue creado para ser rey de la creación. ¿Cuántos saben eso? Mirá lo que dice en Salmos 8. Salmos 8, versículo 4 en adelante dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que los visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Gloria a Dios. Y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Muchos no saben de esta verdad. Fuimos creados para ser reyes. Pero cuando nos alejamos de Dios, el pecado toma nuestras vidas y nos convertimos en personas indigentes espirituales, muertos y dominados por Satanás. El hijo pródigo era una persona rica y ahora es un mendigo. El hombre puede tener muchos bienes materiales, pero está muerto espiritualmente si no tiene a Dios en su corazón. Gloria a Dios. Entonces el hijo pródigo vivía con su familia, todos juntos. Ahora está solo con los sardos. Pensá, antes estaba con su familia, ahora está solo con los sardos. Increíble. El hombre al principio de la creación vivía en comunión íntima con Dios en el Edén, pero el pecado lo sacó de la casa, lo sacó del paraíso y de tener una comunión, una relación íntima con Dios. Eso hizo el pecado. Génesis 2, capítulo 2 y 3, eso léalo en su casa usted. El hijo pródigo comía de lo mejor, ahora tiene que comer de lo que le tiran los sardos. Es tremendo lo que hace el pecado. En el versículo 17 de Lucas 15, seguimos ahí, nuestro texto principal, dice, y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Acá vemos que la decisión de volverse en sí, el hijo es como que entran razones, es como que recobró el sentido, es como que se dio cuenta, es como que prendió una lucecita en su mente tomada por el pecado, en su mente oscura de tinieblas, se le prendió la luz, algo hubo, porque una persona fuera de sí, fuera de su razonamiento, fuera de pensar normalmente, no puede amar el pecado sabiendo que eso te hace mal, sabiendo que eso te hace daño. Y lamentablemente muchas personas están así en ese estado. Tienen la mente dormida, totalmente dominada por el pecado. La otra vez lamentablemente tuve que hacer un trámite en la calle y la verdad que me partió el alma. Y es una persona que está viviendo indigentemente y ya más de una vez lo ayudaron a esta persona, pero la persona no quiere entrar razones y es alcohólica. Es una persona que toma constantemente alcohol y duerme en la calle. Ya no es un ser humano, ya vive como un animal. Y eso es lo que hace el pecado, hermano y hermana. O vos que me estás mirando por primera vez, cuando te alejas de Dios, el pecado domina tu vida, el pecado domina tu mente y te hace hacer cosas impensadas y hasta te hace vivir como si fueras un animal. Tremendo lo que hace el pecado. Entonces, tenemos que estar más que locos si nosotros seguimos viviendo con el pecado sabiendo que eso daña nuestras vidas. Ahora, después de darse cuenta, el hijo pródigo toma la decisión. Dice, no, algo estoy haciendo mal, pará. Verso 18, 19, lo vamos a leer. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
O sea, el hijo pródigo reconoce que hizo mal en volverse en sí. Ahí reconoce que hizo mal y reconoció que tenía que volver a su padre. Y este reconocimiento es también para nosotros en el día de hoy. Padre, no me llames tu hijo. Y eso nos habla de que nosotros no tenemos nada que nos recomiende ante Dios. Nosotros no tenemos nada. Es duro decirlo, pero es real. Nosotros no tenemos nada ante Dios. Dice que nosotros, si nos arrepentimos verdaderamente, vamos a hallar gracia y perdón delante de Dios. En 1 Juan 2, verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, escuchad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Vieron? Todo lo que es del mundo no es de Dios y no es nada delante de Dios. El hijo pródigo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso nos habla también de una confesión sincera. Lo que pronuncia nuestra boca proviene del corazón. Y estas no son simples palabras. Son palabras de un corazón arrepentido y que confiesa que pecó, que se equivocó. Y esto es muy importante para nosotros. Es necesario confesar todo pecado y no lo que nos conviene, porque si no, no vamos a ser libres. Hay que confesar todo pecado. Vos fíjate que en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y después hace otra cosa más, y limpiarnos de toda maldad. Amén. Mira qué interesante, dice pecados. Y lo habla en plural, no en singular, dándonos a entender que son varios los pecados que tenemos que confesar. ¿Cuántos dicen amén? No es uno solo o el que nos conviene, dice todos los pecados. Gloria a Dios. Volviendo a nuestra escritura principal, verso 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Gloria a Dios. Y eso, levantándose, vino a su padre, significa que decidió volver. Y eso es acción. El hijo no se quedó en el pensamiento de decir y sentimiento de que, bueno, tengo que volver, y se quedó ahí, hundido en el pecado. Muchos están así. Muchos saben que tienen que volver. Sí, ya sé que tengo que volver a la iglesia. Sí, ya sé que tengo que volver a Dios. Sí, ya sé que tengo que empezar a hacer las cosas bien. Pero ¿y qué estás esperando? Se acaba el tiempo. Todavía eso está dañando tu vida. Todavía ese pecado está hundiendo tu vida. Todavía no te das cuenta que estás por comer las cosas que le están dando de comer a los cerdos. ¿Por qué llegar a ese punto? Eso que estás haciendo todavía hoy te está dañando mucho. Tienes que darte cuenta. El detenerte y pensar está bien. El detenerte y pensar y reconocer está bien. El arrepentirse también es bueno. Y el confesar el pecado está muchísimo mejor. Pero si no accionás, y escucha eso, si no accionás tomando una decisión de ir al Padre, dice, y abandonar el pecado una vez por todas las otras cosas que te nombré son intenciones y nada más. Son buenas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones. Pero es en la acción que vamos a demostrar lo que queremos verdaderamente. Este hijo pródigo se dispuso a volver, aún sin saber si su padre lo recibiría. ¿Cuántas veces pensamos, no merezco el perdón? ¿Para qué volver? Me siento sucio, muy sucio. Es imperdonable lo que hice. Y muchas cosas más que pensamos y no decidimos. Mientras tanto, ¿qué pasa? Seguimos hundidos en el pecado, estamos alejados de nuestro Padre y vivimos como un indigente espiritual. Para ir terminando, versículo 20 en adelante, te voy leyendo. Y levantándose vino a su padre,
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Perdón. Tremendo final. El padre no le hace preguntas. Lo ve al hijo que vuelve por el camino. Lo ve de lejos, dice la palabra. Dice que el padre, movido a misericordia, sale corriendo a recibirlo. El padre, cuando se encuentra con el hijo, no le hace preguntas. No lo reta inclusive. No le dice: ¿viste lo que te pasa por haberte alejado de mí? ¿Viste lo que te pasa por tomar malas decisiones? ¿Cuántas veces estamos ahí con el dedito para arriba y apuntando y señalando? Sin embargo, el padre no hace eso. Hace todo lo contrario. Corre hacia él, lo abraza, lo besa inmediatamente. Rápido. Y les dice a sus siervos: rápido, denle el mejor vestido. Sáquenle estos vestidos viejos y sucios. Y pongan el anillo en su mano y calzados nuevos en sus pies. Y esto nos habla de una transformación completa que hace el Padre, que hace nuestro Padre Celestial, cuando nosotros nos volvemos hacia Él, a su casa. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente de corazón, hay gozo en el cielo. Hay alegría por esa persona que vuelva a su Padre Celestial, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Pablo, en una de sus cartas, en 1 Corintios 5, verso 15, dice esto, y termino con esto: si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios. No es tarde para volver a Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos para recibirte. Solo tenés que tomar la decisión, como dice la palabra, de pensar, de volver en sí. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación sabiendo de que tengo una casa, sabiendo de que tengo un Padre, sabiendo de que todo lo que tiene el Padre es mío también y me pertenece? Solo tengo que levantarme e ir a Él, como el hijo pródigo. Gloria a Dios. Este es el mensaje que quiero dejarte para toda aquella persona que se sienta alejado de Dios o que vive alejado de Dios. A lo mejor vos no sabías esto de lo que es la palabra pecado, no sabías. Recién ahora estás conociendo lo que significa pecado. Acordate que el pecado es cuando te alejas de la voluntad de Dios, es cuando vos tomás tus propias decisiones y te alejas de Dios y vivís perdidamente. Pero hoy es el tiempo, ahora es el tiempo. ¿Para qué seguir dilatando tu decisión cuando hoy podés lograr la bendición de Dios, cuando hoy podés recuperar tu dignidad en Cristo Jesús? Solo tenés que tomar una decisión. Solo tenés que tomar una decisión, volverte al Padre, arrepentirte. Si estás en esa condición, tenés que hacer esta oración poderosa que yo te voy a acompañar a hacerla. Solo tenés que repetir conmigo, cerrar tus ojos y repetir conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta poderosa palabra y ayúdame, Señor, a volverme a ti. Oh bendito Dios, te pido perdón por mis pecados y te acepto, Jesús, como Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame, Dios, a volverme a ti y a permanecer en tu casa, al lado tuyo,
Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta poderosa oración, ya sos parte del reino de Dios. Te has vuelto. Ya Dios sale a tu encuentro a abrazarte, a besarte y a cambiar esos vestidos viejos de pecado y ponerte los mejores. Y ponerte un anillo en el dedo, que significa autoridad. Ponerte vestidos nuevos, que significa vestidos resplandecientes de parte de Dios. Y calzado nuevo, amén, que significa llevar la palabra de Dios en tu vida. Eso hace Dios, la transformación completa en tu vida. Solo tenés que creer y tomar esa decisión. Así que para todo el pueblo de Dios, a lo mejor hubo cosas que te alejaron de Dios, que dijiste, bueno, ya estoy cansado, cansada de estar así, no veo solución en mi vida y te alejaste de Dios. El pecado tomó tu corazón, el pecado tomó tu mente y estás empezando a hacer cosas que te alejan de Dios. Hoy, ahora es el momento de volver, como dije en la palabra de Dios en el verso 7, y volviendo en sí, dice el hijo pródigo, volviendo en sí. Tómate un minuto, volvé en sí, razoná. No es el mejor camino ese, de volver al mundo, de alejarte de Dios. No, tenés que volver a Dios. Tenés que volver a Dios y pedirle perdón. Dios sale a tu encuentro, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a abandonar el pecado, a estar arrepentidos en nuestro corazón. Y Dios te perdona. Y Dios te va a ayudar. Solo tenés que tomar la decisión. Así que vamos a hacer una oración también. Repetí conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por este momento, por esta palabra poderosa, Padre. Y ayúdame, Señor. Ayúdame, oh Dios, a limpiarme de todo pecado. Me arrepiento de todo corazón. Renuncio a todo lo que me apartaba de ti, a todo lo que me alejaba de ti. Oh Espíritu Santo Dios, ayúdame, Señor, a volverme a ti, a tu casa, a tu presencia, Padre. No quiero estar lejos de ti, Padre, porque sé que eso es malo. Ayúdame, Señor, a estar contigo. Y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hiciste esta oración también. Ya sos parte del reino de Dios. Ahora tenemos que permanecer juntos. Tenemos que estar más que nunca en la presencia misma de Dios. No alejarnos. Porque acuérdate, el alejarnos de Dios implica que vamos a estar en pecado, vamos a vivir una vida totalmente vacía, indigente espiritual. Este ejemplo, esta historia que Jesús nos muestra acá en la parábola del hijo pródigo, no es una simple historia, es la realidad que muchas personas están viviendo hoy en esa condición, lejos de la presencia de Dios, como un indigente espiritual. Pero también dice la palabra que si nosotros volvemos en sí, nos volvemos a Dios, Dios nos perdona. Y Dios nos cambia los vestidos viejos, Dios nos cambia nuestra manera de pensar, Dios nos perdona y nos pone de lo mejor para nuestras vidas. Así que este es el mensaje, espero que te haya gustado. Si te gustó, poné like, amén. Y si no te suscribiste, también que te puedas suscribir. Y como siempre digo, compartí este video, que puedas compartir con muchas personas esta palabra para traerle ánimo y aliento a esas personas que no tienen de Dios. Amén. Recordad, estamos en los últimos tiempos. Es necesario que este mensaje sea predicado a todas las naciones. Escúchame, a todas las naciones. A todas las naciones. Así que te dejo. Que Dios te bendiga mucho y que termines bien el día. Nos vemos en la próxima.